tema que normalmente siempre la primera consulta que se nos hace cuando se nos llama por teléfono, ¿no? Las ingenierías para evaluar un edificio existente y es que dice: "Oye, quiero que usted me haga una prueba de carga". Que me haga- Sí, la verdad es que eso lamentablemente ha calado y ha calado muy profundamente incluso en técnicos. Y bueno, hay que distinguir, se ha dicho en alguna de las presentaciones, hay pruebas de carga en servicio que son además en España normativamente obligatorias antes de poner en servicio a los puentes. Realmente lo que sirven es para muchísimas veces recoger una documentación fiable del proyecto que finalmente se ha ejecutado y verificar que tiene un comportamiento elástico. No sirven, desde luego, aunque sus resultados sean los que juzguemos positivamente de acuerdo con las recomendaciones de pruebas de carga del Ministerio de Fomento, pero no sirven por sí solas para dar por buenas, desde luego, la estructura. En el caso de las estructuras de hormigón, nuestra instrucción actual, siguiendo los criterios que ya hace muchos años señaló el American Concrete Institute, y de hecho también hay una monografía de H que avanza en ese sentido, se puede hacer para los elementos en flexión de los cuales no hemos podido defender teóricamente alguna de las incógnitas en cuanto a su comportamiento. Y estoy pensando ahora, por ejemplo, en el tema del rasante, pues para aquellos elementos que están fundamentalmente trabajando a flexión, la instrucción permite someter la estructura a una carga por encima de la carga de servicio, al 85% de la carga mayorada. Hay que descontar la carga que ya está actuando, es decir, se mete en general muchísima carga sobre la estructura y hay algunos criterios que señala la normativa. Si de esos criterios, lo que dice además la instrucción española, la normativa ACI y el sentido común, es que eso te sirve para dar por bueno eso que pruebas. La extrapolación es algo que hay que hacerla bajo la responsabilidad de aquel que ha diseñado la prueba. Desde luego, lo que nunca se puede hacer para una estructura tipo un arco o similar, decir que vamos a hacer una prueba de carga que además la haremos, no sé, en servicio o cómo, y si la prueba de carga da bien, doy por buena la estructura. Eso, si además hay informes técnicos que lo que han documentado es lo contrario, pues no es que sea un atrevimiento, es que es una barbaridad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque es verdad que nosotros continuamente, aunque seamos, además de una ingeniería, un laboratorio, nos están pidiendo: oiga, no, tengo una serie de dudas, voy a hacer un cambio de uso, ¿me hacen ustedes una prueba de carga? Y hay que decirle, pues mire, no. Pero hombre, ¿por qué no? Si hay otros señores que me han presupuestado esa prueba de carga, pues mire, la habrán presupuestado, pero al final usted no va a poder concluir realizando esa prueba de carga, muy probablemente respondiendo a lo que quiera. Y además, desde luego, si hace una prueba de carga como la que he dicho antes, una bajo carga mayorada, etcétera, etcétera, lo que dice la normativa también es que tiene que apear convenientemente todo el edificio, porque muy probablemente hay peligro de que durante la prueba de carga, como precisamente usted no sabe cuál puede ser la respuesta, pues aquello falle y entonces tenga que soportar el forjado inmediatamente inferior, el APO, la carga del forjado que se cae, la carga que hemos aplicado sobre el forjado superior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que para qué valen cada cosa. Entonces la prueba de carga es algo que nos da muchísimos parámetros muy importantes, pero desde luego no nos sirven en general para dar por buena una estructura. Buenas tardes. Poco más que añadir a lo que ha dicho Jorge. El tema de las pruebas de carga, yo creo que en el fondo parece que la etimología, es decir, parece que lleva a obtener unos resultados diferentes a los que realmente se obtienen, ¿no? Y eso, pues en el gremio, es decir, el personal técnico, ¿no? Como decía Jorge, pues hay mucha gente que acaba confundida, ¿no?
Bueno, una de mis mayores críticas, ¿no? Es decir, aunque sea de la parte metálica, la IPTF te habla de que hagas una prueba de carga en los puentes metálicos y que si no da, que lo dejes como está, ¿no? Que lo restablezcas a como estaba. Una prueba de carga, es decir, un fallo de una estructura, cuando tenemos comportamientos altamente no lineales, como sucede en toda la estructura metálica, el pandeo en el hormigón, pero es poco, en fin, es una patología poco frecuente. Es decir, puedes estar un gramo antes de la inestabilidad, que esa prueba, es decir, ese comportamiento es perfectamente elástico, ¿no? A partir del gramo más, ¿me entendéis perfectamente? Estoy exagerando. Es decir, esa estructura pandea, ¿no? Es decir, se va fuera, ¿no? Es decir, es antes y después, ¿no? Entonces, una prueba de carga no dice más que lo que dice, que es que usted somete esa estructura a una serie de acciones, bien estáticas, bien dinámicas, y que tiene un comportamiento y se obtiene unos resultados. Pero por sí solo no es ningún documento acreditativa de la capacidad ni del comportamiento global en un marco de seguridad, es decir, de esa estructura, ¿no? Ni es parcial o global. No sé si... Hola. En las estructuras existentes hay algunas incertidumbres que no existen en la fase de proyecto, porque ya se saben las dimensiones de los elementos y eso. Algunas normas recogen, o sea, permiten reducir los coeficientes de seguridad parcial cuando se miden en las dimensiones de los elementos, etcétera. ¿Existen recomendaciones en la monografía o en alguna norma española al respecto? Bueno, antes ha dicho, y no lo hemos recogido en la monografía, porque todavía cuando se hizo el último borrador de esta monografía no estaba este documento de la FIP, no es un documento español, sobre los coeficientes parciales a tener en cuenta en las estructuras existentes. En la monografía lo que se señala es algo muy ligado a ello, que es la baja de seguridad que tú vas a admitir en función del estudio que tú vayas a realizar, que es un poco lo mismo. Es decir, que como se ha dicho aquí, hay norma suiza y norma inglesa que efectivamente permiten reducir esos coeficientes de los elementos que ensayas. Nosotros hemos metido exclusivamente en un capítulo de esa monografía las bajas de seguridad que tú puedes admitir en función de muchas distintas cosas, porque además creemos que esa baja de seguridad ha de ser distinta si estamos hablando de un pilar, que si estamos hablando de una viga, que si estamos hablando de un voladizo. Entonces, es todo lo que hemos podido hacer. A ese respecto, añadir una cosa que, bueno, yo creo que está escrita en la guía y que creo que en el fondo es tan importante como la metodología de trabajo y de identificación, y es la dificultad, ¿no? Resaltar, y que en el fondo es lo importante, resaltar los detalles, la importancia de los detalles. No tanto es tan importante tener 4 FI25, sino que luego estén bien solapados, lo cual es prácticamente imposible de determinar. En una zona, cuando estás en zonas sísmicas, saber los detalles de zuncho, en las bases de pilar y en las cabezas de pilar, en la edificación, cosas que son muy complejas de llegar a determinar. Conocer, como antes comentaban, todo el tema de armaduras lisas, es decir, si suben, si no suben, si bajan, si hay triple capa de armado, si hay doble capa, y muchas veces que cuando tienes un elemento de 1 metro de ancho, el saber si las capas son completas de armado es físicamente imposible. Es decir, tendrías que hacer una demolición parcial para llegar. Es decir, muchas veces toca asumir, toca mirar, toca aplicar un poco el sentido común, es decir, que va mucho más allá de los coeficientes, ¿no? Es decir, eso ya es la parte analítica, la parte matemática, pero no debemos olvidar pues que decir, oye, que decir, miramos una zapata, es decir, sabemos, ¿no? Vemos la armadura del pilar en arranque, confiamos que esté hasta abajo, ¿vale? Entonces va más allá decir, hay que ver muchas veces pues, las praxis de la ejecución, ¿no? De cómo están hechas las cosas y tener unas sensaciones en fin, que va mucho más allá, ¿no? Es
decir, ya por no hablar de temas de puentes pretensados, de estado de vainas inyectadas, estado de tal. Es decir, quiero decir que el parque es muy, muy, muy amplio, ¿no? Es decir, como decía antes Pancho, es el saber, ¿no? el qué voy a ver y qué voy a buscar y qué es lo que me preocupa, ¿no? Es tan importante como el luego sacar los propios trabajos, ¿no? Es decir, muchas veces en edificación te pasa que en obras pequeñitas que te meten una cuba de un hormigonado de mayores cualidades y te lo echan porque vas a hacer 20 pilares y te meten un hormigón superior. Es decir, luego cuando vamos a las estadísticas nos revientan todo, ¿no? Es decir, hay que estudiar, ¿no? Pues es un poco el hacer por plantas, hacer por zonas, hacerlo tal, es fundamental, ¿no? Es decir, que hay que imaginar más allá de lo que tenemos en el papel, ¿no? En una obra nueva. ¿Qué hay? Buenas tardes. Quiere decir, una de tipo general, vamos a la general, es el planteamiento ese del regateo que se produce cuando se va a analizar una estructura. Si se entra en una estructura, se va a analizar y se empieza con la caracterización de los materiales y ahí se produce un regateo permanente muchas veces con la propiedad o con quien pague, me da igual que sea la propiedad, la constructora, la ingeniería de ámbito generalista, me da igual quién sea, porque muchas veces, bueno, esa era la pregunta, ¿por qué? Yo puedo tener mi opinión, pero me gustaría saber dónde pueden estar. Puede ser desconocimiento de la estructura que están manejando, puede ser desconocimiento de normativa, puede ser inconsciencia, no lo sé. O lo contrario, si a lo mejor resulta que en los últimos años os habéis dado cuenta, bueno, y sobre todo ahora que parece que se caen los puentes, a lo mejor reaccionan y dicen, atiza, que esto hay que mirarlo. Sí. Yo creo que por desgracia el regateo es inherente a la profesión, no solamente a la caracterización de los materiales. Y yo creo que quizá no hay una conciencia en nuestros clientes, o nosotros no hemos sabido crearla, del valor que tiene lo que hacemos y la responsabilidad en la que incurrimos. Eso creo que vale tanto para saber si se sacan 3 testigos o 36, como para educar a los clientes que piensan que le das a un botón y ya está allí el proyecto imprimido, calculado, detallado, etcétera, ¿no? Esa es mi opinión en general. En este aspecto particular, yo creo que también hay un cierto desconocimiento. Yo de alguna forma lo he apuntado en que yo mismo, cuando empecé a trabajar en estas cuestiones, que empezamos con Intemac en el Ministerio, pues bueno, si no tienes una cierta formación en estas cuestiones estadísticas de que necesitas tener una cierta fiabilidad en los datos que tienes, pues es difícil que luego lo compres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos todos una labor, no sé si educativa que hacer con los clientes, pero no sé si es educativa, comercial, pero creo que los tiros, por lo menos según mi experiencia, van por ahí. Sí, Jesús, la verdad es que es tristísimo. Es decir, nosotros ten en cuenta que siempre intentas, yo creo que la aproximación más lógica que hay que hacer, esto León, que le veo por allí, lo he dicho muchas veces, es la aproximación, la misma aproximación que hacemos en el mundo de la medicina cuando alguien tiene cualquier tipo de anomalía o daño o se sienta mal. Lo primero es la visita al médico de cabecera. El médico de cabecera es un señor súper experto, las mejores... España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y desde luego tiene uno de los mejores sectores, los médicos de familia, que son aquellos que hacen un primer diagnóstico y además son los que ayudan a ahorrar muchísimo, porque muchísimas veces no envían muchas pruebas diagnósticas. La diferencia con la sanidad española y la sanidad americana es que cuando viene un paciente con determinados síntomas, en España habitualmente se confía en el expertise del médico para que solamente haga aquellas pruebas clínicas de más o menos lo que le puede suceder.
tú entras en Houston con alguna dolencia que te duele el tobillo y de luego te hacen una calcamonía de todo y te cobran 60.000 euros. Sales al final escamo diciendo, coño, me habrán encontrado lo que no estaban buscando además. Pero ellos lo hacen así porque además, como es una sociedad muy dada a la demanda, para cubrirse de todas esas circunstancias, nosotros entendemos que en el mundo de las estructuras hay que ir pasito a pasito diciendo, mire, primero le voy a hacer este diagnóstico. En función de este primer diagnóstico, lo más razonable es una segunda fase. Y en esa segunda fase ya confirmaremos ese diagnóstico preliminar, confirmaremos la extensión y el alcance de todo lo que hemos señalado y podremos darle una reparación. Bueno, hay muchos clientes que directamente es que te llaman, oiga, no me aburre usted, que yo lo que quiero es la reparación. Y al final le tienes que decir, oiga, mire usted, si es que póngase en manos del paciente que le llama y lo que le dices, oiga, no, yo tengo una hernia de disco, por favor, opéreme de una hernia de disco, y el tío a lo mejor lo que tiene es una lumbalgia que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, es importantísimo, como ha dicho Pancho, que sigamos educando a nuestros clientes, a nosotros mismos, pero efectivamente, porque al final a nosotros nos ha pasado con alguna pequeña administración que nos ha llamado y nos ha pedido, oye, diseñarme el recalce de este puente. Le hemos dicho, ¿cómo? Oiga, mire, pero primero habrá que hacer un diagnóstico. No, el diagnóstico ya lo sé. Le hemos insistido por activa y por pasiva. No, vamos a hacer un estudio geotécnico, porque aunque usted quiera este recalce, además es que vamos a hacer un estudio geotécnico, porque ya sabemos, se ha hecho el estudio geotécnico y se le ha demostrado que no era necesario y estaba dispuesto a gastarse más de $500.000 de euros recalzando un puente. Entonces al final dices, oye, ¿y ahora qué opina de esos 18.000 euros que se ha gastado en ese estudio geotécnico? Entonces, al final cuesta mucho, te dejas muchos pelos en la gatera, pero yo creo que hay que insistir y además yo creo que hay que insistir en que los precios son bajos de todo, de los proyectos, de la evaluación, etcétera. Pero desde luego, yo tampoco escogería a un proyectista tirando de las páginas amarillas, pero desde luego menos a alguien, a un profesional que me va a evaluar una estructura. En ese sentido, al final, ya digo, si crees que realmente el experto es caro, prueba con el aficionado, que te vas a enterar, porque muy probablemente pasará lo que a los que nos dedicamos a esto nos pasa muchas veces, que al final vienes a dar el tercer juicio, que además te cuesta mucho ya decirle a usted, mire, es que claro, es que si usted se gastó dinero, pasa mucho con las comunidades de propietarios, se gastó dinero, le contaron que este era el problema, ha recalzado usted su estructura y sigue teniendo los mismos daños que tenía, y es que además, y le insistes, pero bueno, no aprenden. Bueno, pues al final cuando se han gastado ya el dinero, pues varias veces, pues al final acaban entrando y te dicen, joder, si al final efectivamente le hubiera contratado a usted o a alguien que ofrecía sus servicios por su mismo precio, porque al final hubiera acertado. Pero claro, usted se fue al más barato y es que esto no es como la luz, que le das al botón y ahí da igual que sea sorprendentemente Iberdrola o gas natural, se enciende la luz. Entonces, pues yo entiendo que nos preocupemos mucho por buscar quién es el que me da ese precio más barato, pero sinceramente en esto yo me preocuparía como me preocupo cuando voy a un médico. Oye, ¿hay algún amigo que ya le haya visto? ¿Hay algún ejemplo que haya? ¿Cuánto tiempo lleva? No sé, o que me convenza con su razonamiento, vamos. Y puede haber gente con poca experiencia, pero haciendo las cosas extraordinariamente bien porque sigue una buena metodología. Es decir, y yo creo que es lo que hay que trasladar. Yo creo que Jorge ha dado en el clavo en este sentido. Ya el anejo del código técnico recoge que las evaluaciones de estructuras en edificios se hagan por fases. Y en consecuencia también los honorarios se hicieran por fases. Es decir, en una primera evaluación con unas pruebas muy sencillas haríamos un presupuesto de honorarios en consonancia. Lo que pasa que lamentablemente los promotores no entienden este trabajo por fases, solo quieren un resultado final, un resultado finalista. Incluso hay ocasiones en que salen a concursos, pliegos de prescripciones técnicas de proyectos públicos en las plataformas de contratación del Estado, y incluso por no dividir este tipo de estudios en lotes, los asignan todos, incluso te asignan también la posterior redacción del proyecto.
Entonces, contra eso estamos vendidos, vaya. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo por terminar os voy a hacer una pregunta, responded el que queráis, si tenéis respuesta. Una cosa es que he oído muchas veces a Pepe Calavera cuando habla, es que tenemos las estanterías detrás de la mesa llenas de libros para calcular las estructuras para que no se caigan, pero no tenemos ninguno que nos diga cuándo se van a caer. La monografía creo que tampoco lo dice expresamente, pero ¿qué reflexión podríais hacer en relación con las estructuras que pueden estar en situación crítica a la hora de convencer a los clientes de que tienen que actuar con urgencia cuando se basan en que la estructura lleva ahí toda la vida y que no pasa nada? No, ayer hablaba con Javier León a raíz de este puente que se cayó en Francia. Y aparte de leer la noticia y que era un puente que se había intervenido hacía, no sé, 15 años, una cosa así, con una rehabilitación integral que estaba inspeccionado del año pasado, el que se cayó ayer, sí. Y que tenía un cartel allí con una limitación de carga y otro cartel que decía que no podía haber más de un vehículo en el puente, pues entró un camión con un remolque detrás del camión que pesaba el doble de la limitación de carga y bueno, no sabemos exactamente lo que habrá pasado. Pero bueno, a raíz de la noticia vimos que había una iniciativa en el Senado francés en este aspecto, ¿no? De intentar plantear un plan de choque, un plan Marshall de las infraestructuras, lo llamaban ellos, sobre una serie de puentes, no sé si eran 2.500 puentes, creo recordar. Y bueno, yo creo que, en fin, aquí creo que no hay nadie de la administración, pero creo que en España, por lo menos el Ministerio, pues ha hecho una labor, yo creo que bastante importante en los últimos 20 años o 15 años, en el sentido que ha inspeccionado todos los puentes con inspecciones principales, ha promovido o ha redactado bastantes proyectos. Por desgracia, muchos de esos proyectos no han salido adelante en obras, ¿no? Y ahora tenemos esta epidemia de obras de emergencia que en el fondo son, en fin, licitaciones encubiertas porque no se puede licitar, porque no hay dinero, ¿no? Esa es la realidad desde mi punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que hay una cuestión que es si realmente hay que convencer a los técnicos, que yo creo que están convencidos. La otra cuestión es la cuestión presupuestaria, que es un problema yo creo que más de la sociedad, en fin, del modelo general de la sociedad, de qué hay que hacer para que realmente podamos mantener todo esto que hemos construido y podamos invertir en eso y en todo lo demás que parece que es irrenunciable invertir, ¿no? Entonces, es un problema muy complejo y que no creo que no es solamente cuestión de tener una iniciativa específica en los puentes, sino que creo que los problemas presupuestarios pues afectan a este campo y a otros muchos y bueno, entiendo que cuando no hay, pues hay que ir poco a poco y priorizar solamente lo que es imprescindible. Yo creo que de momento, y por desgracia creo que durante un tiempo, esa es la situación en la que vamos a estar.